Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe una aldea perdida en el mundo en donde los fenómenos paranormales, las leyendas de extrañas curaciones, las fotografías extrañas, los avistamientos de ovnis y los encuentros con insólitas y extrañísimas criaturas han sido parte de la orden del día desde los últimos 500 años. Un lugar en donde las muestras de civilizaciones perdidas y los sacrificios extraños también han sido descubiertos por los científicos actuales y realmente un lugar que parece embrujado, hechizado con un misterio irresoluble que mantiene en vilo diferentes expediciones que han estado allí y que a día de hoy siguen estudiando lo que está ocurriendo en la zona M de la aldea de Molepka en Rusia al respecto de lo que podría ser algo paranormal, es decir, una sensación de sentirse observado. Esa es realmente la gran característica que define esta aldea perdida en los montes Urales en Rusia. Esto está realmente fuera de las fronteras de la antigua Unión Soviética y estamos hablando de un lugar a unos 1000 kilómetros al este de Moscú. Y es que los lugareños, las personas que se acercan a Molepka, dicen que tanto los animales que están mostrando un comportamiento extraño como ellos mismos tienen la sensación de que algo les está mirando. Esto es muy curioso porque hay diferentes científicos que han comentado que las alteraciones geomagnéticas de la zona ya son lo suficientemente importantes como para llevar diferentes expediciones y hacer unos estudios muy profundos en esta aldea, porque podría haber algo enterrado allí que pudiese estar provocando tanto esas extrañas curaciones como esas extrañísimas alteraciones en el comportamiento de los individuos que están morando en aquellos parajes. Es muy interesante porque todo esto comienza ya a mediados de los años 70, pero realmente es Emil Bakurin, el día 29 de octubre de 1984, el que saca a la luz uno de los principales enigmas, porque aparece en la nieve un enorme círculo de unos 60 metros de diámetro que se dijo que fue provocado por el aterrizaje de un objeto volador no identificado. Hay diferentes investigadores que han comentado que realmente estamos hablando de un triángulo, el triángulo de Molepka, con una serie de ríos, de bosques y esa aldea en el centro que estaría realmente abarcando una gran zona, la zona M. A partir de esa fecha, del año 1984, ha habido diferentes expediciones, como decíamos, incluso Jacques Vallée, el famoso ufólogo, llegó a interesarse por esa región en 1991, y es que estamos hablando de un lugar en donde los rituales mágicos, los antiguos sacrificios, se realizaban para aplacar, según la tradición de los antiguos moradores de Molepka, para aplacar a los dioses, también con una rica tradición oral que se pasaba de padres a hijos exponiendo un conocimiento secreto de una medicina desconocida para la ciencia actual. Pero ahí no acaban lo que serían las singularidades de esta zona M, porque resulta que hay una amplia gama de fenómenos sobrenaturales, como decíamos, esa presencia de lo desconocido, esas raras sensaciones, esa impresión de ser observado, esa campana brutal de silencio que llega a verse o a sentirse más bien en el bosque de Molepka, y estos animales que tienen extraños comportamientos, como si de repente tuviesen que huir todos en masa, incluso algunos depredadores con algunas presas, todos juntos, como huyendo de algún tipo de alteración en el magnetismo de la zona. Esto es muy curioso porque esto también aparece en lo que sería el funcionamiento de las brújulas, en los teléfonos móviles y en demás aparatos eléctricos que siempre fallan en esta zona M de Molepka. Incluso el antiguo ejército soviético parece ser que estuvo realizando diferentes pruebas allí, un comité científico estuvo investigando la zona, pero aquello se cerró y no volvieron a decir nada a nivel oficial, al menos. Son múltiples los relatos de avistamientos de esferas luminosas de color naranja de varios metros de diámetro, podríamos hablar desde las más pequeñas hasta las más grandes, que se dedicarían a custodiar la aldea de Molepka o incluso a lo que sería pues patrullar todas las proximidades de esa aldea. ¿Qué hay allí y por qué está ocurriendo todo esto desde hace más de 25 años? De hecho, los Molepka llevan existiendo más de 500 años allí con las mismas tradiciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de
esta zona asociada a estas curaciones extrañísimas. Pues resulta que hay diferentes investigadores que han conseguido muestras y pruebas de todo esto. Por ejemplo, en el año 1994 se llegaron a ver figuras geométricas luminosas y de hecho se llegaron a fotografiar algunas de ellas. Hay una fotografía que me encanta, que se parece a este ovni ave fénix que se ve en el sol de vez en cuando en la sonda SOHO de la NASA. Y curiosamente, decenas de visitantes y turistas, tras revelar sus carretes, han podido ver estupefactos desde los años 90 como en las instantáneas y también a día de hoy en las cámaras digitales aparecen extrañas manchas y objetos no vistos con anterioridad en el espectro de luz visible por los seres humanos. Esto podría estar corroborando la presencia de fuerzas invisibles operando en la zona, o al menos una realidad subyacente que estaría intentando tocar a la nuestra justo en esa aldea de Molepka. Además, en 1991 hubo varios jóvenes que realizaron una serie de fotografías junto al río Molepka que mostraban una fantasmal esfera luminosa que ha mantenido en vilo a diferentes investigadores del mundo al respecto de la autenticidad de la toma. En el año 89 hubo una frenética oleada de este tipo de fenómenos luminosos sobre la región de los Urales que culminaron con el caso ocurrido en Voronezh, que tenemos que entender que sería algo que también tendría relación con el paso del Dyatlov, este videoprograma que hicimos y que ocurrió en los años 50. No queda muy lejos la aldea de Molepka de allí. Por otra parte, tenemos decenas de reportes de lo que serían humanoides en el Triángulo de Molepka. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1987, los integrantes del RUFORS, la Russian UFO Research Station, quienes recogieron el testimonio de un vecino del pueblo que, mientras que estaba recogiendo leña en el interior de este frondoso bosque de la zona M, observó a unos 120 metros de distancia una extraña silueta. Y claro, el hombre que iba allí con la madera, pues se pensó que podría ser otro leñador de la zona, y eso que allí poca gente, no hay más que 300 habitantes en Molepka. No le conocía, tenía un aspecto bastante raro, era un ser muy alto, tenía unos pantalones como de color verde intenso y una chaqueta del mismo tono pero más brillante. Aquel insólito gigante de más de 2,5 metros de altura parecía llevar un frasco metálico en sus manos y se percató de la presencia del testigo y bueno, este testigo, este hombre ruso, no os creáis que se quedó ahí acojonado y muerto de miedo. No, este hombre lo que hizo fue gritarle y el humanoide desapareció de su vista, llevándose a lo que sería ese frasco metálico a una velocidad impresionante, y no había ningún tipo de obstáculo natural que pudiese llegar a pues entorpecer su paso, y se fue a una velocidad pues como el correcaminos, podríamos decir. En el lugar donde había estado la figura apareció una serie de huellas de unos 42-43 centímetros de tamaño, bastante, inmensas, casi medio metro de pie, inexplicables, y resulta que ha habido más avistamientos en la zona. Por ejemplo, un investigador ruso que se llama Valery Yakimov, uno de los máximos conocedores de la zona, fue protagonista él mismo en el verano de 1996 de un terrorífico encuentro, porque resulta que en la tercera noche que estaban pasando en la zona M, yendo con varios turistas, haciendo una inspección por la zona, resulta que tuvieron otra vez esa presencia de sentirse observados y vigilados, todos ellos, y además estaban divididos en dos grupos y los dos grupos sintieron lo mismo y luego llegaron al mismo punto y comentaron la misma historia. Hacía una buena luna, era de noche, una luna llena, se veía bastante bien, y entonces, bajando un pequeño barranco, hubo uno de los grupos que observó un hombre de unos 3 metros de altura, vestido completamente de color negro, casi como si fuese un Mothman, que no se sabe cuánto tiempo estuvieron allí paralizados del terror aquel grupo, pero resulta que se quedó también ese ser mirándoles, y se produce uno de esos intercambios de miradas únicos en la historia de la ufología que a mí me apasionan, me encantan, porque claro, habría que haber visto que habríamos hecho nosotros allí, asombrados, aterrorizados, paralizados, no hay palabras. Resulta que este ser también fue visto por el otro grupo más adelante, y posteriormente Yakimov recogió el relato de una joven que en la mañana de
ese mismo día también había visto un extraño humanoide en el mismo sitio en donde había visto el primer grupo, aquel ser negro, completamente negro, sin facciones, pero sí tenía brazos y piernas, en ese frondoso bosque de Molepka. En un determinado momento resulta que la mujer le llegó a contar que aquel curioso ser, que no era como el otro, era más bien más pequeño y de color verdoso, muy similar al de la fotografía de Clemur, que se hizo en Inglaterra en 1986, algo más de 1 metro de altura, que estaba deambulando allí por los alrededores. Pues en un determinado momento aquella mujer dijo que aquel ser le había llegado a tocar, porque ella, pues no, hubo un momento en el que no se podía mover, y entonces ese ser se le acercó y la cogió, y entonces ella sintió muchísimo calor, como si fuese una quemadura al contacto con aquella extrañísima criatura. Este incidente ocurrió, como decíamos, en el mismo lugar en el que Yakimov y su equipo habían visto ese extraño humanoide gigantesco de 3 metros de color completamente negro. Por otro lado, su equipo también llegó a grabar una esfera el día 11 de julio del año 1995 que se desplazaba por el interior de este frondoso bosque de Molepka. Aquí tenemos esta zona M que desde luego no para de protagonizar continuamente eventos paranormales, pero si yo me tengo que quedar con uno, me quedo con el incidente del doctor Vladimir S., un hombre que vive en España, originario de la región de Perm, afincado en Granada desde hace más de 10 años, y resulta que este hombre cuenta que con 18 años de edad tuvo un accidente laboral y su familia se pensó que se iba a quedar en silla de ruedas. Y entonces la mujer, sabiendo, la mujer, lo que sería la madre de este chico, aquella mujer, pues bueno, viendo que su chico quizá no volvería a andar nunca más, pues empezó a recopilar, pues quizá información sobre curanderos o sobre sanaciones milagrosas, y se encontró con esta aldea de Molepka y dijo, pues mira, yo no sé si esto va a funcionar, pero me voy a llevar a mi chico allí y a ver si se produce algún tipo de milagro, porque yo creo que no va a volver a andar. Y efectivamente, pues allí se llevan al chaval de 18 años, y entonces la madre, un poquito escéptica, pero finalmente se lo lleva allí, y entonces en una tarde, año 1976, van a acampar a un islote del río Molepka que se llama Chosovaya. Este islote era muy pequeñito, unos 300 metros de largo por 150 metros de ancho, y resulta que, claro, cuando llegan allí se dan cuenta de que es un islote que tiene césped, pero que no tiene insectos, una cosa muy rara, y que no hay animales ni hay nada allí, está muerto, completamente muerto. Y claro, pues ellos dicen, hay unos pocos árboles allí, pero no ven ningún tipo de insecto, ningún tipo de ser vivo. Bueno, no pasa nada, están allí acampando, van de pesca. Una de las últimas noches ocurre algo realmente fantástico. Este hombre, Vladimir, se levanta sobre las 3 o las 4 de la mañana, se necesita ir al servicio, necesita orinar, y entonces pues se separa unos 20 metros de la caseta, y cuando está ya pues quitándose los botones del pantalón, hay algo que le llama poderosamente la atención. Ve como del río surge un artefacto resplandeciente, luminoso, con una forma ovoide. Se queda completamente perplejo, no hace ruido, un total silencio. Tenía ante sí un objeto translúcido, como de color amarillento, que irradiaba una luminosidad que era extrañísima y que estaba haciendo la noche, lo estaba convirtiendo en día de toda esa aldea, de todo ese bosque de Molepka. Enseguida nota una onda calorífica, como si hubiese un incremento de temperatura, y hay un momento incluso que él nota como se le abrasa casi la cara del calor que estaba produciendo aquel artefacto. Y resulta que en el interior observa algo se mueve, como un humanoide. Él se queda ahí mirando, no lo puede ver bien, un humanoide bastante alto, 1,90 m, con los brazos pegados al cuerpo, inmóvil, de pelo largo, no puede ver bien los pies, pero sí que tiene brazos, tiene piernas, y resulta que este hombre observa ahí en la noche como de ese objeto sale como un haz de luz verde que le da directamente en lo que sería el centro de la frente. Le da ahí y él se queda como impresionado, como si hubiese sido el flash de una foto. Le deja ciego durante unos instantes, no puede ver, y cuando levanta la vista observa cómo este aparato se está elevando y se desplaza hacia la derecha para perderse
en los cielos. A los pocos días el doctor Vladimir comentaba que comenzó a recuperarse notablemente y pudo volver a caminar sin problemas, y ese milagro efectivamente se había producido. Esto es muy interesante porque quizá la zona M, esta, esta aldea remota de Rusia, estaríamos hablando de que quizá tenga que ver esas curaciones milagrosas con la intervención de lo que sería el fenómeno ovni con respecto a los seres humanos. Y esto es algo que ya se ha visto en diferentes casos alrededor del mundo. Hay razones para suponer que la gente que ha estado viviendo en el Valle de Silca desde hace más de 500 años, incluso remontándose a los tiempos de Jesucristo, hace más de 2000 años, en la desembocadura del río Moliboca, en lo que sería todo este río, ha habido diferentes muestras de extrañas ofrendas donde se realizaban sacrificios por personas denominadas los Boguli. Estos Boguli podrían haber tenido acceso a algún tipo de conocimiento secreto que ya también apareció en aquel programa que hicimos sobre Tunguska y que podría estar significando la presencia del fenómeno ovni al respecto de posibles artefactos enterrados en el subsuelo que estarían creando efectos magnéticos en la zona, curaciones extrañas e incluso la salida y la entrada de diferentes humanoides que estarían creando pues lo que serían perturbaciones en el medio ambiente en este caso, y por fin pues creando algún tipo de efecto beneficioso para los seres humanos. Esto es muy curioso porque esta gente ha celebrado rituales mágicos completamente secretos desde hace muchos años. Estamos hablando de un culto desconocido, incluso para los estudiosos de la zona, algo como muy oculto con el paso de los tiempos, una sociedad muy cerrada, la de la zona M, y las leyendas afirman que de hecho todos estos miembros del culto son capaces de realizar estos rituales con el objetivo de hacer curaciones milagrosas en base a un conocimiento ni más ni menos, y esto serían ya, entramos ya en terreno de especulación y de leyendas, gracias a conocimientos que esos extraterrestres les habrían proporcionado hace más de 2000 años. Aquí os dejo este curiosísimo programa sobre la zona M, la zona de Molevka, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo, y nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.